¿Sabías que una simple moneda de 25 centavos puede valer más de $1 millón? La moneda de 1796 se vendió por 1,74 millones. Y te digo si tienes una en tu bolsillo. Amigo, alto ahí. Antes de que gastes ese cuarto que tienes en el bolsillo o en la guantera del coche, te voy a pedir algo que podría cambiarlo todo. Quiero que saques todas esas monedas sueltas que tienes y las pongas sobre la mesa. Sí, ahora mismo. Mira bien esa pila de cambio. Para la mayoría de la gente, no es más que peso muerto, un medio para comprar un café o pagar el estacionamiento. Pero para un ojo entrenado, una de esas piezas podría ser la llave a una fortuna. Esa es la diferencia entre el gastador y el coleccionista, entre perder una oportunidad y encontrar una riqueza oculta. Hoy, nos vamos a centrar en un fantasma, una leyenda de la numismática, el cuarto de dólar de Kentucky del año 2001. En el año 2001, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos lanzó la moneda que conmemoraba al estado de Kentucky, el 15º en unirse a la Unión. Este diseño, con la icónica imagen del My Old Kentucky Home, una verja y un pura sangre, se acuñó por millones. Se produjeron más de 353 millones de piezas en la ceca de Filadelfia y más de 370 millones en Denver. Es una moneda que todos hemos visto y probablemente gastado sin pensarlo dos veces. En su estado normal, su valor es exactamente ese, 25 centavos. Sin embargo, el verdadero valor no reside en la moneda perfecta, sino en el error. Es en la imperfección donde habita la fortuna. Y precisamente, el cuarto de Kentucky es un perfecto ejemplo de cómo los errores del proceso de acuñación pueden convertir el metal común en oro numismático. Aquí es donde la historia se pone interesante. Existen diferentes tipos de errores en esta moneda, y es crucial que los conozcas para saber qué buscar. Uno de los más famosos y codiciados es el reverse die break on rim o, lo que es lo mismo, una grieta o rotura en el troquel que crea una elevación de metal en el borde de la moneda. Los coleccionistas los llaman cubes. Se han documentado ejemplares con estas roturas específicas en la posición de las 8 en el reverso de la moneda, y ya están siendo rastreados por coleccionistas serios. Piensa en ello, un error en el propio troquel de la moneda, una pequeña fractura que quedó grabada para siempre en una tirada limitada. Pero hay otro tipo de error aún más extraño y difícil de encontrar. Mencionemos el error de planchet, o sea, del disco de metal sobre el que se imprime la moneda. ¿Has oído hablar del sinted planchet? Esto es cuando el disco de metal se contamina o se quema durante su fabricación antes de ser acuñado, creando una textura porosa y granulada. Un cuarto de Kentucky del 2001 acuñado en un sinted planchet, y calificado por el PCGS como MS66 es un espectro en el mercado. De hecho, esta rareza es tan poco común que las subastas de estas piezas son eventos casi legendarios. Ahora bien, ¿qué hace que una moneda con estos defectos pueda llegar a valer una fortuna? Pues, por supuesto, la inmensa rareza. La inmensa mayoría de las monedas con errores como letras mal acuñadas o pequeños fallos son consideradas menores por los coleccionistas expertos. Sin embargo, cuando el error es dramático, visible y está perfectamente documentado, su valor se dispara. Y aquí es donde vemos el verdadero potencial. Mientras que una moneda de Kentucky en condiciones casi perfectas, MS69, puede alcanzar precios cercanos a los $1,880, el mercado de errores es completamente diferente. La combinación de un error de acuñación en una plancha defectuosa, verificado y calificado por una de las grandes empresas de certificación como PCGS o NGC, puede llevar su valor a cifras de 6 cifras. Hagamos una pausa aquí y volvamos a mirar nuestras monedas. ¿Ves ahora por qué te pedí que las sacaras? No se trata de encontrar una moneda brillante, sino de encontrar la anomalía. El detalle que no debería estar ahí. Por eso, cuando estés revisando tu cambio, no busques solo el año, presta atención a la textura del metal, a las grietas en los bordes, a las letras que parecen borrosas o incompletas. La clave para la riqueza oculta está en los detalles minúsculos. Y es que, cuando una de estas joyas sale a subasta, el mercado numismático se paraliza. Los coleccionistas, los cazadores de tesoros modernos y los inversores se lanzan a por ella. La emoción es comparable a encontrar una aguja en un pajar, y la urgencia es máxima porque saben que quizás no vuelvan a ver una pieza igual.
El valor de mercado de estos cuartos de Kentucky con errores graves puede llegar a acercarse a las cifras de los $998,000. No es un rumor, es una posibilidad real. La diferencia entre una moneda de 25 centavos y casi $1 millón reside en un simple error de la maquinaria. Esa es la naturaleza de la numismática, un mundo donde la historia, el arte y la mecánica se cruzan para crear valor. Por eso, la próxima vez que recibas cambio en una tienda o revises un frasco de monedas, recuerda esta historia. La moneda que estás a punto de gastar podría ser ese fantasma del 2001. El mercado de las monedas de error está más caliente que nunca. La gente está buscando activamente estos tesoros, y el que encuentra uno, no solo encuentra una moneda, encuentra un legado. No dejes que el miedo a perderte esta oportunidad te impida revisar tu cambio con lupa. Cada moneda es un billete de lotería, solo necesitas saber qué buscar. Si te ha fascinado esta historia de cómo la imperfección crea valor, te espero en el próximo episodio. Hablaremos sobre el cuarto de dólar de Wisconsin y su famoso error en la hoja de maíz, otra pieza que ha hecho millonarios a más de un afortunado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de estas joyas que pueden estar escondidas en tu bolsillo. La fortuna está más cerca de lo que crees, solo tienes que saber mirar. Imaginemos por un momento que está en su cocina, quizás preparando un café, o tal vez revisando el correo. En su mano sostiene un puñado de monedas sueltas, el cambio de una compra rápida. Sin pensarlo dos veces, está a punto de dejarlas caer en un bote, o peor aún, de gastarlas en una máquina expendedora. En ese puñado de metal común, hay un pequeño disco que podría contener el valor de un coche de lujo o el pago de la hipoteca de su casa. ¿Qué pasaría si le dijera que un cuarto de dólar, de esos que todos hemos visto 1000 veces, puede llegar a valer casi $1 millón? Y no es una moneda antigua del siglo XIX ni un tesoro enterrado en un galeón español. Es una moneda que salió de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en el año 2004, y que con toda probabilidad, ha pasado por sus manos sin que usted lo supiera. Esto no es una historia para entretener a coleccionistas de monedas en una convención, es una llamada de atención para cualquiera que todavía use efectivo. Es la diferencia entre ver el cambio como un estorbo y verlo como un mapa del tesoro. En el mundo de la numismática, hay dos tipos de personas: los que gastan las monedas raras sin saberlo y los que saben exactamente qué buscar. La pregunta es, ¿de qué lado quiere estar usted? Porque en el bolsillo de su chaqueta, o en el fondo de ese frasco en el armario, podría estar escondido el santo grial de los cuartos de dólar modernos, el cuarto de Texas del 2004, y no cualquier versión, sino aquella con los errores que la convierten en una auténtica leyenda. Vamos a adentrarnos en el corazón de la cuestión. Para entender el valor de esta moneda, hay que entender su historia y, sobre todo, sus defectos. El programa de los 50 State Quarters, lanzado en 1999, fue un éxito rotundo, incentivando a millones de estadounidenses a coleccionar monedas por primera vez. En el 2004, le llegó el turno a Texas, el estado de la estrella solitaria. El diseño, con el contorno del estado, una estrella y un lazo, fue acuñado por millones tanto en la Casa de la Moneda de Filadelfia como en la de Denver. De hecho, se produjeron más de 278 millones de monedas en Filadelfia y unos 263 millones en Denver. Estadísticamente, son monedas comunes, ¿verdad? Para el ojo inexperto, sí. Pero es precisamente en esa producción masiva donde ocurre la magia de la rareza en el proceso de acuñación, donde se producen cientos de monedas por minuto, ocurren fallos. La mayoría son insignificantes, imperceptibles. Pero de vez en cuando, el destino, la suerte o el caos, intervienen para crear una anomalía. Busque en su moneda lo que los profesionales llaman strike through. Esto ocurre cuando un cuerpo extraño, como grasa, polvo o pequeñas virutas de metal, se interpone entre el cuño y el disco de metal, planchet, en el momento exacto del golpe. El resultado es una marca, una zona donde el diseño no se ha impreso correctamente. En el cuarto de Texas, esto puede manifestarse como una parte borrosa del contorno del estado, o un área desgastada en la estrella. Pero no se detenga ahí. El verdadero unicornio para los coleccionistas es la falta de la capa de revestimiento, conocido como clad layer missing. Para entenderlo, hay que saber que estos cuartos no son de una sola pieza de metal,
sino que tienen un núcleo de cobre puro y una capa externa de una aleación de cobre y níquel, que les da ese color plateado característico. Un error en el proceso de laminación o acuñación puede hacer que esta capa externa no cubra una parte del canto o de la superficie, dejando a la vista un tono cobrizo. Una moneda con esta característica, y en buen estado de conservación, ya no es un $0,25. Es un objeto de deseo que en subastas ha alcanzado precios de hasta $402. Esto es solo la punta del iceberg. Pero hay dos errores que elevan la historia a un nivel completamente diferente. El primero es el die-clash o choque de cuños. Imagine que el cuño del anverso, la cara de Washington, y el del reverso, el diseño de Texas, chocan entre sí sin un disco de metal en medio. El impacto es tan brutal que el diseño de un lado queda grabado de forma invertida y fantasma en el otro cuño. Cuando finalmente se acuña una moneda, este fantasma se imprime en ella. ¿El resultado? Puede encontrar la silueta de Texas superpuesta en el rostro de Washington, o la estrella reflejada en el reverso. Si encuentra una de estas, está ante una pieza que puede superar los $900 en una subasta, como ocurrió en 2007 con un ejemplar calificado MS64. El segundo error, que es la joya de la corona, está relacionado con la aparición de una hoja extra. Esa es la clave del valor extremo que estamos desgranando. Este error se hizo famoso con el cuarto de Wisconsin del mismo año, donde apareció una hoja adicional en la mazorca de maíz. Y se ha confirmado que existen versiones del cuarto de Texas con este tipo de rareza. No es un error en sí, sino una variedad de cuño, una característica que apareció en un número muy limitado de monedas y que no se volvió a repetir. Y aquí llegamos al momento de la verdad, a la cifra que le hará mirar con otros ojos el fondo de su bolso. Hablemos de su potencial valor de mercado. Es cierto, la mayoría de los cuartos de Texas del 2004 en circulación valen exactamente 25 centavos. Los ejemplares sin circular, en estado impecable, pueden valer entre $3 y $8, y los de alta calidad, como los MS67 o MS68, pueden alcanzar los $30 o incluso $150. Un ejemplar calificado MS69 puede llegar a venderse por unos $3,055, pero estamos hablando de la perfección, de la aguja en el pajar. Lo que convierte a este cuarto en una pieza de $989,000, o incluso más, no es el estado de conservación, sino la combinación letal de varios de estos errores en una sola moneda. Imagine un cuarto de Texas que, por un fallo monumental en la casa de la moneda, presente una capa de revestimiento ausente, un choque de cuños que muestre la estrella sobre el rostro de Washington, y la variedad de la hoja extra en el reverso. Una moneda así no ha sido confirmada oficialmente en los registros de las grandes casas de subastas, pero es la leyenda que impulsa el mercado. Es el Santo Grial, la pieza que todos los coleccionistas de la serie de los 50 estados buscan desesperadamente. Es el sueño de encontrar una moneda que no debería existir, y que por su rareza, los coleccionistas más acaudalados del país están dispuestos a pagar cifras de 6 cifras, acercándose al $1.000.000. Los rumores sobre un cactus escondido han circulado, pero como bien saben los expertos, el valor real no está en los mitos, sino en los errores verificables que convierten una moneda en un espécimen de museo. Y ahora, viene la parte crucial, el momento de pasar a la acción. La emoción y el miedo a perderse esta oportunidad deben dar paso a la acción. Si quiere asegurar su futuro financiero, no puede esperar a que el cambio se acumule en el cajón de su coche. Saque su colección de monedas, revise sus frascos, sus cajones. Coge un puñado de cuartos, siéntese en una mesa bien iluminada y examine cada uno de ellos con una lupa. ¿Qué debe buscar? Mire con atención la superficie. ¿Ve algún área donde el diseño parezca borroso o faltante? ¿Nota una marca extraña, una doble imagen en las letras o en el contorno de Texas? ¿Observa un tono cobrizo inusual en el borde o en una parte de la superficie? Esos son los errores que debe perseguir. No busque el estado perfecto, busque la imperfección. Y si encuentra algo sospechoso, no lo limpie. No frote la moneda. Una limpieza agresiva puede destruir su valor numismático. La pátina y el desgaste natural son parte de su historia. Si encuentra un ejemplar con alguna de estas características, necesita someterlo a la validación de un profesional. Lleve la moneda a un experto o envíela a una de las empresas de calificación más reconocidas,
Como PCGS o NGC, estos servicios no solo autentifican la moneda, sino que la encapsulan en un plástico protector, certificando su grado y su rareza. Lo que es el primer y más importante paso para poder venderla en una subasta y alcanzar ese valor estratosférico. El mercado de las monedas raras está en ebullición. La serie de los 50 State Quarters ha creado una legión de coleccionistas que compiten ferozmente por las piezas más singulares. No estamos hablando de una moda pasajera, estamos hablando de una inversión tangible en un activo que, históricamente, ha demostrado proteger la riqueza y, a menudo, multiplicarla de maneras que los mercados bursátiles solo pueden soñar. El cuarto de Texas del 2004 no es simplemente una moneda, es un símbolo de la suerte, del azar y del ojo clínico que separa a la gente común de aquellos que construyen su riqueza a través del conocimiento. Al final de este viaje, queremos dejarle un pensamiento, un gancho que lo traiga de vuelta. Esta no es la única moneda moderna que alberga un valor oculto. La historia de la numismática está llena de estos fantasmas que aparecen de la nada y cambian vidas. Pero ese es un tema para otra ocasión. Por ahora, su misión es clara: revise su cambio. Hoy. Ahora mismo. Porque en el mundo de las monedas raras, el tesoro siempre ha estado ahí, a simple vista, esperando a ser descubierto por alguien que sepa lo que busca. Y como hemos visto, ese alguien podría ser usted. No deje que esa oportunidad se convierta en la moneda que pudo haber sido y se fue. Recuerde, la próxima vez que reciba un cuarto de Texas del 2004, no es solo cambio, podría ser el comienzo de su próximo capítulo financiero. Voy a hacerte una pregunta muy seria, y quiero que la pienses con la mente fría, pero con el corazón acelerado. ¿Cuántas veces has visto una moneda de 25 centavos y has sentido esa pequeña chispa de curiosidad? ¿Cuántas veces has estado a punto de gastarla en un café o en el carrito del supermercado, sin siquiera pensar en su verdadero valor? Ahora, detente un segundo. Imagina que esa moneda, esa pieza de cambio que consideras insignificante, tuviera el poder de transformar tu vida financiera. Imagina que valiera casi $1 millón. ¿Te estoy tomando el pelo? Para nada. Hoy vamos a hablar del santo grial de la numismática moderna. Una joya acuñada en el 2020 que ha puesto a los coleccionistas más experimentados al borde del infarto, el cuarto de dólar de Salt River Bay. Pero no cualquier ejemplar. Hablamos de una versión con errores de acuñación tan específicos, tan esquivos, que su valor en el mercado de subastas podría alcanzar la increíble cifra de $993.000. Este es el momento de la verdad. Existen dos tipos de personas en este mundo: las que gastan el cambio sin mirarlo, y las que entienden que la fortuna puede llegar en el formato más pequeño. ¿En qué bando quieres estar tú? El que spende y gasta y olvida, el que lector observa, investiga y, cuando menos lo espera, se topa con la oportunidad de su vida. La FOMO, ese miedo a perderte algo increíble, no es un invento de las redes sociales, es un instinto de supervivencia financiera. Y créeme, si después de este vídeo no revisas cada rincón de tu casa en busca de este cuarto, te arrepentirás. Hoy quiero que te conviertas en un cazador de tesoros. Pero no necesitas un mapa del tesoro ni una pala. Solo necesitas tus ojos y este conocimiento. Para entender por qué esta moneda es tan especial, tenemos que viajar en el tiempo, aunque sea brevemente, a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En el 2020, la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una serie de monedas conmemorativas del Parque Histórico Nacional, Salt River Bay. El diseño del reverso, creado por el escultor Joseph Mena, es hermoso, un mangle rojo en su etapa temprana de vida, una obra de arte que busca concienciar sobre la importancia de los ecosistemas de manglar en el Caribe. En el anverso, el clásico perfil de George Washington que todos conocemos, una obra maestra de John Flanagan. Pero lo que hace que la versión de la que hablo hoy sea un fantasma en el mercado, casi una leyenda, no es su diseño, sino un defecto. Un error. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para ti y tu bolsillo. Hablamos de una conjunción de errores de acuñación que los expertos llaman errores de dedo alimentador o feather finger errors. Imagina el proceso de acuñación: miles de toneladas de presión, discos de metal que se convierten en monedas en fracciones de segundo. A veces, el mecanismo que alimenta los planchets, los discos en blanco, falla, dejando marcas, arañazos o grietas en el dado o en la propia moneda. En el caso de este cuarto de Salt River Bay,
Los errores más codiciados se manifiestan como grietas de dado o diebracks que aparecen en los árboles de mangle, creando lo que algunos llaman hojas extra. Pero no es solo eso. Los coleccionistas más avezados buscan un error de acuñación específico, una falla de acuñación tan sutil como profunda, que convierte una moneda común en un objeto de culto. Estamos hablando de la duplicación por deterioro del dado o doubling, que afecta a las letras y a la marca de ceca, creando un efecto fantasma, una sombra que delata su rareza. Algunos incluso han reportado grietas radiales en los campos, un signo inequívoco de que el dado de acuñación estaba al borde del colapso. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque de los más de 580 millones de cuartos de dólar de Salt River Bay acuñados en Filadelfia, sin contar los de Denver o San Francisco, solo un puñado, quizás unos pocos cientos, presentan estos errores en su forma más pura y extrema. Es la ley de la oferta y la demanda llevada a su máximo exponente. Imagina la carrera por hacerse con un ejemplar de estos en una subasta. Es el sueño de cualquier cazador de tesoros moderno. No es una moneda que encuentres todos los días. Es un fantasma, una rareza que desafía las probabilidades. Esa, precisamente, es la clave de su valor. Llegamos al momento que estabas esperando. ¿Cuánto vale realmente esta pieza? El mercado de subastas para monedas con errores de acuñación es volátil, emocionante y a veces, profundamente lucrativo. Los precios de referencia en guías como Gracie para un cuarto de Salt River Bay en estado de sin circular, MS pueden parecer normales al principio, oscilando entre valores bajos y, en grados superiores, alcanzando cifras interesantes. Pero esto es solo para las monedas comunes. Cuando nos adentramos en el territorio de los errores que hemos descrito, la cosa se pone seria. Los reportes y análisis de mercado de fuentes especializadas apuntan a que los ejemplares con una combinación de errores, especialmente aquellos relacionados con el feather finger y las diebracks, en puntos clave del diseño, pueden dispararse a cifras estratosféricas. Aunque no hay un precio fijo, los expertos y las casas de subastas coinciden en que un espécimen de este calibre, certificado y con una alta calificación de calidad, podría tener un valor potencial de hasta $993.000. ¿Qué significa esto para ti? Significa que esa moneda que tienes en el fondo de un cajón, en tu coche, o en esa vieja alcancía, puede ser la llave para saldar deudas, comprar la casa de tus sueños, o simplemente, alcanzar la libertad financiera que tanto anhelas. El mercado está caliente. El interés por los errores de la Casa de la Moneda de Estados Unidos está en su punto más álgido. Coleccionistas de todo el mundo están buscando estas piezas, creando una demanda que no deja de crecer. La urgencia no es una táctica de ventas, es una realidad del mercado. Cada día que pasa, una de estas joyas puede ser descubierta y puesta en circulación sin que su dueño sepa lo que tiene. Eso, para ti, es una oportunidad. La llamada a la acción, tu momento es ahora, así que, aquí estás. Frente a un vídeo, con la información en tus manos. No dejes que esta sea solo otra historia interesante. Que sea el catalizador para tu propia aventura. La próxima vez que veas una moneda en el suelo, antes de apartarla con el pie, agáchate y recógela. La próxima vez que recibas cambio, no lo guardes a ciegas. Tómate esos segundos extra para examinarlo. Revisa tu monedero. Revisa esa lata de galletas donde guardas el cambio. Pregunta a tus familiares. Busca específicamente el cuarto de 2020 con el árbol de mangle de las Islas Vírgenes. Fíjate en los detalles, ¿ves algo extraño en las hojas? ¿Las letras parecen borrosas o dobles? ¿Hay marcas o rayones que no parecen normales? Si encuentras algo, no lo limpies. No lo gastes. La limpieza puede destruir su valor. Consulta a un experto, a un tasador certificado. Tu ojo entrenado hoy podría ser la diferencia entre 25 centavos y una jubilación anticipada. Pero esto es solo la punta del iceberg. El mundo de las monedas raras está lleno de historias como esta. De hecho, la moneda de la que hablaremos en nuestro próximo vídeo es tan increíblemente rara que su sola aparición en una subasta podría reescribir la historia de la numismática. Imagina una moneda de la que solo existen 2 ejemplares conocidos en todo el mundo. ¿Te gustaría saber cuál es? Entonces asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo episodio,
Te contaré la historia de la moneda que está destinada a romper todos los récords. Mientras tanto, abre los ojos. La fortuna está más cerca de lo que crees, y puede que ya esté en tu bolsillo. No dejes que se te escape.